Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial, todo sobre tu persona especial. Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funcionan este tipo de interactivos. Vamos a ver todo sobre tu persona especial, vamos a ir mirando de cara a futuro qué va a pasar entre vosotros y todo lo que podamos ver. Así que vamos a ir comenzando. Voy a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura. Comenzamos. Céntrate en esa persona especial para ti. Opción número 1, opción número 2. Céntrate en esa persona especial. Piensa, elige y, como siempre te digo, elige bien. Vamos a ir comenzando. Comenzamos con la opción número 1. La número 2 la ponemos por aquí. Comenzamos. Opción número 1. Vamos a ver, vamos a ir viendo cómo está la situación, qué va a pasar de cara a futuro. Ha habido un estancamiento y esta persona ha necesitado este parón. Lo ha provocado, lo necesitaba, porque necesita tomar decisiones. Pero ¿qué es lo que dicen aquí? Dicen, está a punto de darse una nueva oportunidad en esta historia. Hablan de un acercamiento que viene con fuerza, ¿vale? O sea, que esta persona viene quizás que con más fuerza que nunca. Ahora, ¿en qué posición, con qué cambios viene esta persona? Mira, esta persona en un principio yo te voy a decir que vais a tener como una convivencia, pero yo también te voy a decir algo de cara a futuro y quiero que cuentes con esto. La persona del pasado todavía no se ha ido, entonces ¿podría haber engaños con la persona del pasado en un futuro? Pues sí, esto podría pasar. O sea, podríamos vernos en una situación de ser la parte oficial y luego que nos engañen con la parte que era anteriormente oficial. Sí, esto podría pasar y con esto hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces en un principio sale como ese acercamiento. Bien, y vamos a ir viendo qué va a pasar más adelante. Vamos a ir viendo sentimientos de esta persona y todo ese tipo de cositas que nos gusta saber. En cuanto a los sentimientos de esta persona, le cuesta mostrar los sentimientos. Esta persona realmente comenzará a mostrarte sus sentimientos en cuanto comencéis a convivir, ¿vale? Dice, en esa convivencia es cuando tú vas a ver a esta persona, que va a mostrar lo que es sus emociones, sentimientos y demás. Pero yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir que mientras que esta persona está bien y todo alrededor está bien económicamente y todo alrededor funciona como él o ella tiene previsto, todo está muy bien. Y ilusión y sentimientos, pero en el momento que no funciona como lo tenía previsto, mal asunto. Mal asunto. Vamos a ver qué más. A lo largo del mes de septiembre, aunque a lo largo del mes de septiembre esta persona está ya muy cercana a ti, o ya ha tenido como un contacto contigo. Aunque tengo que decir que ha habido antes de esta fecha, tiene que haber llamadas de atención, pero las va a realizar como a través de otras personas, ¿no? Veo como utilizando a otras personas para saber de ti o para acercarse a ti, ¿vale? Yo, mira, te voy a decir una cosa.
yo no discuto que tú estés enamorado, enamorada, que te guste esta persona, que quieras vivir la experiencia, pero yo también te voy a decir que es una persona un poco conflictiva. Es alguien, por lo que yo veo aquí, que no tiene un punto intermedio. No hay un punto intermedio en esta. No me muestra un punto intermedio. El intermedio es muy tajante. Bien, y esto podría generar en un futuro ciertas dudas, por lo menos en tu parte de si quieres seguir o no quieres seguir. Bien, vamos a ver qué más. Aun cuando viene esta persona, aun cuando viene a ti, y hablan de una convivencia, durante esa convivencia se muestra todavía cierta parte de esta persona que como que no tiene muy claro qué ha hecho. Que no tiene muy claro, digamos, el paso que ha dado, algo así. Entonces yo quiero que tengas en cuenta esto, como que hay una parte que no la tiene muy clara todavía. Pero también te digo que todo esto, esta parte de esta persona que tú ves que no la tiene muy clara, todo depende de cómo tú te lo quieras tomar. ¿Bien? Es una persona que, aparte, independientemente de cómo sea, de su manera de ser, que es la que hemos hablado, es una persona que tiene sentimientos también. Entonces, es una persona que cuando hace ese cambio, pues evidentemente tiene sus dudas emocionales, está en un momento de su vida, pues en el cual posiblemente esté un poco a la deriva y no sepa muy bien por dónde ir, o si es el camino correcto el que ha cogido, si no es el correcto. En fin, todo ese tipo de dudas que nos surgen y que nos preguntamos cuando tenemos un cambio tan importante. ¿Bien? ¿Por qué ha estado todo este tiempo esta persona conformándose, así lo dicen, con la persona con la cual estaba? Porque es una persona que dicen que tiene como muchos miedos. Como que era... A ver... La otra parte ha hecho dependiente a esta persona, en cierto modo. Y esta persona, pues también tengo que decir que se ha dejado. ¿Bien? Porque le ha interesado también. Pero claro, llega un momento en el que esa dependencia porque interesa se vuelve excesiva. Y cuando se vuelve excesiva es cuando llega este tipo de problemas. Es cuando llegan este tipo de problemas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Es una persona que se ha visto, algo le ha pasado, y esto seguramente, no sé, lo sabrás después, ahora mismo creo que no lo sabes, pero lo que le ha pasado le ha llevado como a pedir ayuda a alguien, a ciertas amistades, como qué hacer con su vida, algo así. Algo ha sucedido en el ámbito familiar aquí, algo ha sucedido. ¿Bien? Entonces, cuando sucede esto, se ve obligado o obligada como a estar bien con la persona que está, hasta que se da cuenta que no es lo que quiere.
Entre vosotros puede durar la historia mucho tiempo, muchísimo tiempo. Incluso te digo que de cara a futuro podría haber hasta hijos entre vosotros. ¿Bien? Es una persona muy hermética. Es una persona que hay que tener un libro, un manual de instrucciones para entenderlo o entenderla. Pero esto no quiere decir que sea ni más malo, ni más mala, ni más bueno, ni nada. Esto es una manera de ser. Lo que sí te dicen las cartas aquí, bien, que cuando llegue el momento de que tú pienses que te podría estar engañando otra vez con la persona oficial, a ver a qué le llamamos engaño, ¿eh? Ojo, porque aquí están confirmando algo que va a pasar, pero que yo no veo sexo de por medio, bien, lo que yo quiero decir, que no veo sexo de por medio. Entonces, que hay que mirar bien, que cada uno considera el engaño unas simples palabras, bien, ya son engaño, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos con la opción número 2, todo sobre tu persona especial. Bueno, hay una situación muy complicada ahora, ¿eh? Veo una situación muy complicada, vamos a ver, vamos a ir confirmando. Una situación de quiero y no puedo, ¿vale? Esto es lo que hay ahora mismo. Y te digo que si tú no sabes ahora mismo nada de esta persona, es que esta persona se encarga de que tú no sepas nada, porque sabe que lo que vas a saber te va a doler. ¿Bien? Entonces quiere evitarte un daño. Ahora, esta persona está en movimiento con alguien más. Pero también dicen las cartas que después de dicho movimiento, dice, hay un fin. ¿Sería el fin con la otra parte? Vamos a verlo. ¿Sería el fin con la parte oficial? Ya ves. Es que hay aquí, dice, hay un fin de un triángulo amoroso. Y mira que he preguntado, vamos a preguntarlo de otra forma. Vamos a ver. Porque el fin del triángulo amoroso puede ser por ambas partes. Vamos a ver. Dice que hay un fin con la persona que le atrapa, dice, con la persona que le atrapa económicamente o algo de eso. Dice, y que no ha dado un paso antes porque por el vínculo que hay con ciertos familiares, que si no ya anteriormente hubiera dado un paso. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Vamos a mirar con estas. Yo te voy a decir una cosa, en esta historia de ellos, dicen que hay algo como por destino, ¿no? Que su relación siempre ha sido así, muy inestable,
que uno de los dos siempre ha exigido mucho, porque siempre se ha sentido como en soledad. Es una relación que ha estado siempre en desequilibrio, totalmente. Entonces no me extraña nada lo que he visto anteriormente de que cortara con esa parte de su vida, ¿no? Entonces, con lo cual, ¿hay una decisión final por esta persona especial tuya? Sí. Bien, ahora vamos a ver qué va a pasar con vosotros dos. Que eso es otra cosa. Una cosa son las decisiones y otra cosa luego lo que pasa entre vosotros dos. Vamos a ver qué más. Palabras que te va a decir esta persona cuando tengáis un encuentro. No, yo no quiero lo que hemos tenido, yo quiero algo más. Es que necesito algo más. Esas son las palabras que te va a decir esta persona. Necesito saber que vas a estar ahí, que me vas a esperar. Que me es muy difícil tomar esta decisión. Aquí hay sentimientos, ¿eh? Aquí hay sentimientos. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Y te digo que no ha tomado antes una decisión, te lo digo, porque es que no ha podido. Se han juntado muchas cosas, los vínculos familiares, los vínculos sociales, los temas económicos, pero sobre todo los familiares y los sociales. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Hay un compromiso grande entre vosotros, ¿eh? Hay un compromiso grande y una conexión muy especial entre vosotros. Muy especial. O sea, aquí estamos hablando de personas que podéis tener, fíjate lo que te digo, distancia. Puede haber distancia entre vosotros y no sentir la distancia. Fíjate lo que te digo. O sea, que esto lo que hay aquí es muy fuerte. Vamos a ver cuándo se acercará esta persona. Vamos a ver las fechas, más o menos, qué pasará todo esto. Noticias telefónicas con esta persona. Te puedo decir que serían de 20 días, 15, 20 días aproximadamente. Noticias telefónicas. Acercamiento. Te puede parecer muy lejos, pero es que no se puede dar antes el acercamiento porque esta persona está vigilado o vigilada. Entonces no puede hacer el acercamiento antes. Pero yo te diría que el acercamiento sería noviembre aproximadamente. No puede hacerlo antes. Quizás tú estés diciendo, pues está muy lejos el acercamiento físico, ¿eh? Físico. Porque el acercamiento en sí se da antes con esas comunicaciones telefónicas. Pero físico sería noviembre. Vamos a ver qué más. La fecha de posible relación entre vosotros dos, ¿eh? Venga. Date cuenta que en el mes de abril-mayo, año 2023, vosotros ya estáis casi conviviendo. Estas son cosas que llevan su proceso y estas relaciones pues más todavía. Bueno, mis corazones, ¿qué más? ¿Qué deciros? Que espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada,
No olvidéis activar la campanita, muy importante, que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.